Vamos a saludar con John Calle Fabre. Él es candidato a asambleísta provincial por Guayas, Distrito 2, por el movimiento Pachacutic. Vamos a hablar sobre propuestas para la asamblea. ¿Cómo está, John? Gracias por estar aquí en el programa Los Especialistas. Bienvenido. ¿Cómo estás, Jaime? Buen día con todas las personas que están a través de esta plataforma digital, nos están escuchando y sobre todo a las personas que se encuentran fuera del estudio, como es el compañero Gustavo. Muchas gracias por la invitación. Buen día, buen Le día. vamos a dar paso a Gustavo Jiménez para que empiece este diálogo. Muy bien, muchas gracias, Jaime. Usted es un joven que ha decidido postularse para ver si logra dar un cambio en esa asamblea echada a menos con una aceptación muy baja respecto a su año de trabajo. ¿Considera que la Asamblea Nacional necesita un cambio estructural y ético para poder dar una mejor imagen y poder apoyar a este Ecuador que está cada día más desesperanzado? Gracias, Gustavo, por la pregunta. Efectivamente, todas las personas sabemos que la Asamblea cuenta con un 98% de desaprobación. Incluso hemos visto cómo actualmente, en época de pandemia, cómo fueron inmiscuidos en todos estos casos de corrupción, de repartición. Y es algo que de verdad nosotros queremos lograr, como usted bien lo dice, gente nueva, gente joven, apta para seguir luchando por todos los años que tenemos por delante contra este tipo de políticas absurdas que se han venido dando aquí en el país. John, ¿de dónde viene usted? ¿Cuál es su profesión? ¿Cuál es su expertise en tema político? Que podríamos conocer un poco a este candidato, por favor. Bien, mire, John Fabre es una persona que a la edad de 6 años le tocó lamentablemente por el fallecimiento de mi querida madre. Perdón. Es un tema que a veces es un poco complicado, sobre todo si ha pasado uno por la infancia este tipo de situaciones bien difíciles, para un niño sobre todo, ¿no? Tocó migrar con mi papá, junto de la mano de mi padre, al país de Italia. Ya a la edad de 6 años nosotros recorrimos por las ciudades de Roma, de la mano, como le decía, de mi papá, pidiendo muchas veces un bocado de comida regalado en las casas de las personas que vivían cerca de nosotros. En conventos incluso de las hermanas de Calcuta. Siempre soy agradecido por esa parte con ellas. Nos tocaba muchas veces tocar las puertas y por falta de comunicación, por falta de un trabajo, de un sueldo fijo de mi padre, teníamos que encontrar por lo menos las palabras mínimas para subsistir, para poder comer, para poder contemplar y poder llevar el bocado de comida a nuestro estómago. Y nosotros nos abrían las puertas y las pocas y pequeñas palabras que sabíamos era per favor, mangiare, habíamos bisogno de mangiare. Y fue bien complicado esta situación. Mi infancia absolutamente no fue de una infancia que todas las personas quieren haber tenido. También a la edad de 17 años tuve que regresar aquí al país por motivos también de una fuerte enfermedad que sucedió con mi abuela y desde entonces decidí estudiar. Estudié comunicación social en la Universidad Politécnica Salesiana. Actualmente me encuentro estudiando una maestría en comunicación y marketing político en la Universidad Internacional de La Rioja. Y se me dio la oportunidad sobre todo de formar parte de este movimiento para poder lograr hacer los cambios que es un clamor popular. Los cambios, reformar completamente toda la política ecuatoriana y nos dimos cuenta ahora en la pandemia. No fueron absolutamente los bancos que nos ayudaron, no fueron incluso, no fue el Estado que dio la mano, fuimos nosotros mismos, los ciudadanos, que a través de, por ejemplo, yo en plena pandemia me fui caminando por las calles de Bastión Popular, de Pascuales, y justo en la única tienda, la tienda de la señora Marisela, que estaba abierta, nos ayudó incluso a mí, me fió $25 en comida que me logró por lo menos en una semana
sanar esa necesidad de hambre, ¿no? Que todo el mundo vivió. Entonces, presentándoseme también muchas ocasiones para irme a Italia, yo decidí quedarme aquí en el país porque es un país donde tenemos de todo, pero lamentablemente no hemos podido hacer las cosas de buena manera y sobre todo uno como joven lo que pretende es poder cambiar el país donde vive, poder cambiar el país donde nuestros hijos van a seguir viviendo por el resto de sus días. John, esas reformas de las que usted habla van a ser muchas, porque hoy en día pues el país está sufriendo en muchos aspectos, en tema de una nueva reforma laboral, en una reforma financiera, pública, en fin. Pero en el tema que más nos afecta y que usted un poco lo ha vivido porque lo ha manifestado así, ha sido uno más de los que hemos tenido que ir a la tienda honradamente a decir que nos fíen, ¿no? Porque no es una afrenta manifestar nuestra realidad y esa es la que estamos viviendo, producto de la pandemia, producto de los malos manejos. Pero en el tema laboral, hoy en día el trabajador está siendo muy afectado y aparte de eso tenemos instituciones o multilaterales como el Fondo Monetario Internacional que pretende de alguna manera implantar más restricciones en el tema laboral y fiscal. Entonces, por ejemplo, en el tema laboral, ¿qué reforma usted haría para que los trabajadores sigan perdiendo cada día más espacios de trabajo? Muy interesante la pregunta, Gustavo. Es algo que también estoy viviendo en carne propia. Yo llevo más de 2 años con una liquidación por un despido intempestivo que todavía no me lo logran pagar. Mire, como bien lo planteó, en esta pandemia se aprobó la ley supuestamente humanitaria, donde dejó por más de 1 millón de ciudadanos ecuatorianos sin un trabajo fijo. Entonces, aquí no se trata de castigar al empleador o a la empresa privada, no, aquí se trata de castigar simplemente al empleador malo. Nosotros tenemos pensado, incluso ya hemos planteado una reforma para que de acuerdo al despido del trabajador, hasta el día de hoy tenemos que durante el primer mes de despido ya tiene que ser cancelada la liquidación y esto no se está dando. Entonces, si nosotros, por ejemplo, John Fabre como trabajador de una empresa ya sea pública o privada, es despedido, nosotros muchas veces confiando en ese trabajo supuestamente estable, hacemos créditos bancarios, créditos a cooperativas. Sin embargo, una vez que somos despedidos, los intereses por parte de estas instituciones sigue creciendo. Pero no hay una ley que castigue al empleador que se demora por más de un mes para poder hacer efectivo ese pago. Nosotros estamos planteando también hacer pagar intereses de un 10% por cada mes que el empleador se demora en hacer el pago efectivo a los trabajadores, en este caso despedidos de su nómina. Muy bien, continuamos la entrevista en estudios con Jaime, por favor. Gracias, Gustavo. Estamos en diálogo con John Fabre Calle. John, tú hace un rato topaste un tema que llama mucho la atención a todos, ¿no? Particularmente a quien les habla, ¿no? Porque cuando hablamos de los bancos, hablamos de que durante toda la emergencia, durante todo el tiempo que la gente estuvo confinada, que no producía, y todavía hay gente que no produce, hay gente que no se puede reactivar, pero los bancos se han vuelto indolentes con la sociedad, y no solo los bancos, yo diría, sino también el gobierno. Aquí el gobierno tiene mucho que ver porque él es el que puede hacer observaciones o dictar reglas. La superintendencia de bancos, las autoridades no están junto al pueblo, o sea, prácticamente defienden intereses de ciertos grupos minoritarios que son los que manejan o los que tienen los recursos del país. ¿Qué pensar o qué hacer con respecto al tema de la banca, como lo que hemos vivido y seguimos viviendo? Que ellos tuvieron que tomar una decisión y crear una ley de gracia a los mismos banqueros, porque ni siquiera fue la superintendencia de bancos ni el gobierno. Tomar una decisión de decir vamos a declarar dos meses de gracia
para los que tienen créditos. Pero no nos dijeron que en esos 2 meses de gracia, se iban a cobrar los intereses sobre los intereses, pues, ¿no? Porque el banquero nunca pierde. El año pasado un banco ganó 200 millones de dólares. Solo un banco, un banquero que tiene 2 bancos ganó 200 millones de dólares. Sin despeinarse, se ganó esa cantidad de dinero. La banca en general creo que terminó ganándose como 600 millones de dólares en un país que está en crisis, pero que sin embargo los bancos son los únicos negocios que siguen incrementando su patrimonio. Claro, mire bien, esa es una propuesta también que viene desde nuestro candidato presidencial, Yacu Pérez, que es abrir las puertas sobre todo a la banca internacional. Porque si nos damos cuenta, a nivel latinoamericano somos el país que pide mucho porcentaje de interés. Entonces, ¿cómo se plantea hacer esto? Abrir la puerta a la banca internacional, ¿para qué? Para que pueda obligado la banca ecuatoriana a coger y sobre todo a bajar los intereses para entrar en una competencia digna, porque a esto se trata. Como usted lo mencionó, los bancos no están viendo el beneficio del pueblo, no hay un ente que los regule, ese beneficio que debería dar y el aporte que debería dar a los emprendimientos, no solo la banca privada, sino también muchas veces la banca pública. ¿Cuántas veces no nos hemos dado cuenta de que ellos lanzan publicidades, lanzan muchas oportunidades de créditos para microemprendedores, para personas en el sector agrícola, pero cuando uno va al banco, le ponen trabas, le ponen 5 o 6 hojas de requisitos, cosas que la persona que recién está empezando no va a poder cumplir con todos esos requisitos. Entonces sí se trataría y sí se puede abrir las puertas del Ecuador para traer la inversión de la banca extranjera, para que de esa manera se vean obligados los bancos actuales a entrar en competencia con los otros, reduciendo las tasas de intereses. Y como usted bien lo dice, lamentablemente fuimos engañados, porque fueron 2 o 3 meses que supuestamente los bancos perdonaban la deuda, pero nunca le decían, ¿sabe qué? Le vamos esa deuda a refinanciar durante los próximos 12 meses que tiene pendiente de pago, ¿no? Ahora, ¿qué pensar de que este gobierno creó un producto que se llama Crédito Reactívate? Hace como 4 o 5 meses lo sacó. Pero resulta que esos créditos no se los dan a nadie prácticamente, o se los dan a ciertos grupos que son afines al gobierno o a ciertos empresarios, pero se supone que un crédito Reactívate que tú vas a recibir por parte de un banco estatal, un crédito de 5.000, de 10.000, hasta 20.000 o 30.000 dólares, creo que era el crédito sin presentar garantía. Resulta que a nadie se lo han dado, pues. Porque cuando tú vas a pedir el crédito, ¿qué te dice el asesor del banco o la persona, el oficial de crédito? Le llevas todos los documentos, te gastas de pronto un billete porque tienes que hacer una serie de desgloses del tema contable, porque tienes que pagarle a la contadora o al contador. Pagas a esa persona que está haciendo el trabajo y todo, tienes que subir al sistema. Y resulta que al final del día te dicen, usted tiene que presentar la facturación de los últimos 3 meses. O su esposa no califica porque ella no ha sacado ni un televisor a crédito, si eres casado. Entonces, eso me parece una tomadura de pelo por parte del propio gobierno. Y si estoy diciendo cosas que no son, por favor, que alguien me lo indique por el Facebook o por el YouTube. Que me lo indiquen, déjenme un mensaje allí. Estoy diciendo la verdad porque yo apliqué a un crédito de estos para intentar reactivarme, intentar hacer algo y hasta la fecha no puedo porque el Estado prácticamente te pone la sexta, dice un amigo, la sexta pata al gato para no darte un crédito porque no tiene los recursos o no sé qué pasa. Claro, Jaime, sin embargo, vemos también cómo muchos candidatos actualmente para la presidencia quieren y están prometiendo dar créditos públicos con el 1% de intereses.
Entonces, ¿por qué no hacerlo también con su propio banco? Entonces, a eso es lo que me refiero. La misma historia que comentaba sobre la compañera, la persona de la tienda, que esas personas que nos ayudaron a salir adelante, a ellos son los que verdaderamente necesitamos darle los beneficios para que ellos puedan crecer en su emprendimiento, ampliar con productos la tienda. Como nos dimos cuenta, somos nosotros los ciudadanos mismos, porque aquí no tenemos, lamentablemente, no tenemos ayuda por parte de ningún ente gubernamental, no tenemos ayuda por ningún banco y sobre todo tenemos que tener en claro que el Ecuador lo sacamos adelante nosotros mismos. Guayaquil tenemos que sacarlo adelante nosotros mismos porque las leyes actuales, como bien lo dice, pertenecen y se benefician solo los grupos minoritarios que manejan al país económicamente. Ahora te pregunto yo, vamos al tema, a otro tema, vamos al tema político, lo que ha pasado en esta pandemia. ¿Qué criterio merece para un joven que ha luchado mucho para llegar a donde está y que, bueno, en este momento participa en política, ver a un gobierno que repartió hospitales en plena pandemia y cuando la gente moría, caía en las calles, habían unos cuantos que se estaban llevando los billetes en sacos? Los propios asambleístas que son parte de este gobierno y que ahora el gobierno dice que ellos no han repartido hospitales. Escuchamos a la ministra María Paula Romo decir que ella nunca repartió hospitales. ¿Qué pensar de todo esto, John? Es algo que vivíamos a diario, sobre todo en el bloque 2, en concreto en el bloque 2 y bloque 11 de Bastión Popular. Mientras recorríamos para brindar nuestra ayuda social en el grupo de personas que pertenece a mi entorno, veíamos, como usted lo dice, las supuestas comisiones que se formaron para poder ir a recoger tantos cuerpos que estaban en las veredas de los sectores del norte de la ciudad de Guayaquil. Entonces, tenemos que tomar en cuenta eso, tenemos que tener en cuenta todo ese tipo de situaciones que se vienen dando con las personas, los asambleístas que fueron parte de este reparto de hospitales, que sin embargo, contando con una desaprobación del 98%, tenemos el 34% de asambleístas que quieren ir a la reelección. Entonces no podemos absolutamente tolerar eso, tenemos que regular y sobre todo ver la manera de que desde el ente que regula todo este proceso electoral, que es el CNE, tenga que reformar completamente todo. ¿Por qué? En un colegio público o privado, si a usted lo califican por un año con bajas notas, ¿qué hacen el año siguiente? O bien le bajan el sueldo o bien lo expulsan de la universidad. Entonces, ¿por qué no aplicar esto también a nivel político y cómo se están dando las cosas actualmente? Es algo que deberíamos comenzar a trabajar por ello y poder lograr vivir verdaderamente en una democracia. De mi parte, muchas gracias, John. No sé si Gustavo tenga alguna otra inquietud. Bueno, solamente consultarle, John, sobre el tema de la educación. ¿Cómo usted ve la posibilidad de llegar a la Asamblea, de ayudar al mismo tiempo a reformar una ley de educación que permita el acceso a todos y que no fomente una privatización o que fomente imposiciones fiscales que encarezcan de alguna manera poder llegar a ser un profesional en el país? Y hablo básicamente de la educación superior, porque ni qué hablar de la educación primaria, que está cada día echada menos y con una institución educativa también manipulada políticamente. Entonces, como asambleísta, ¿usted cómo podría aportar para que la educación se siga manteniendo gratuitamente y que sea de calidad? Claro, actualmente lo buscamos los jóvenes, muchos jóvenes ecuatorianos que vivimos en el país, son las carreras prácticas universitarias, que son prácticamente las carreras tecnológicas. Y como todo el mundo sabe, Gustavo, usted también tiene conocimiento de esto, las carreras
tecnológicas universitarias, ¿de quién están en manos? De las instituciones privadas, de las instituciones particulares. Nosotros optamos por dar una educación de calidad, una educación pública, donde el ciudadano, el joven ecuatoriano, aún pasando por esta pandemia que ha azotado brutalmente a todo el mundo, no cuenta con un ingreso económico fijo, no cuenta con un trabajo donde se pueda por lo menos sustentar el bocado de comida diario. Entonces, ¿por qué no hacer que ya no pertenezcan estas carreras cortas universitarias, las carreras tecnológicas, en manos privadas, sino tenemos que abrirlas para que esté en manos de la universidad pública para poder dar la gratuidad de estas carreras? Gustavo. Gracias, Jaime. Solamente desearle éxito, Sion, en este iniciar político que usted va a tener. Usted representa al Distrito 2, que son 2 parroquias, Tarqui y Pascuales, ¿verdad? Sí, Tarqui y Pascuales, alrededor de 730 personas, 730.000, perdón, que corresponden 2 parroquias, a la parroquia Pascuales. 2 parroquias que son bastante pobladas y que de alguna manera vienen de sectores muy afectados en estos aspectos en que hemos hablado, el trabajo y la educación. Hay un refrán que muchos políticos no lo toman en serio, y el refrán es, o la frase mejor dicho, dice, educar al joven de hoy para no castigar al hombre de mañana. Es decir, educar a nuestros jóvenes de hoy para evitar corrupción y tener que mandarlos a la cárcel después y lamentar la situación que se vive hoy en día. Éxitos en su postulación a la Asamblea. Muchas gracias, Gustavo. Y también poder comentar algo, no solo en estos sectores de la parroquia Tarqui y Pascuales necesitan educación y sobre todo seguridad. Necesitan también ellos necesitan de agua potable. Tenemos en el sector de Monte Sinaí una ley aprobada, un proyecto sobre el abastecimiento de agua potable por tubería intradomiciliar, que ya en marzo del 2021 cumple 2 años de su aprobación. Pero lamentablemente no se ha ejecutado ni siquiera la primera parte. Entonces, esto debemos poner fin. No es posible que una persona que cuente con un trabajo estable pague menos agua de lo que pagan las personas que viven en estos sectores. El tanquero sabemos que cuesta de 75 centavos a $1. Las familias son grandes. No se abastece con un tanquero diario. Entonces están pagando un promedio de 60 a 70 dólares mensuales por abastecimiento de agua potable, cosa que debería ser regulado. Lamentablemente por intereses políticos, por intereses económicos, no se ha dado marcha a este proyecto que ya va a cumplir próximamente los 2 años de su aprobación. ¿Ese proyecto está en manos de quién? De la Municipalidad de Guayaquil. O sea, Interagua es la empresa que debe abastecer esos sectores. Efectivamente. Pero no la abastecen por tubería intradomiciliar, sino la abastecen por tanqueros. Teniendo 5 reservorios de agua potable, de los cuales funcionan 3. Entonces, bueno, pues esa es la función del legislador. El negociado de siempre. Esa es la función del legislador y vaya con esa visión de fiscalizar, porque también la función del legislador es de fiscalizar a todo gobierno autónomo que de alguna manera maneja fondos públicos y que hoy en día es fácil concesionar y dejarla a la buena de Dios. Suerte, John. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Tengo un mensaje de Pepe Khalil Quevedo. Dice, tanto que hablan de las utilidades de los bancos privados. Espero que me respondan esta pregunta. Es verdad, los bancos privados reciben una gran utilidad todos los años. Pero también hay otra pregunta que él me hace, y que por qué los bancos del Estado no hablan de las utilidades que generan también los bancos estatales. Sí, es verdad, todos los bancos generan utilidad, aunque sea el banco que cobre los intereses más bajos. En el caso del Banco del Pacífico, creo que es el segundo banco que mayor utilidad recibe todos los años, cerca de 100 millones de dólares, y sin embargo el Estado lo quiere vender porque es un banco rentable. No sé por qué lo quieren vender. No sé, en realidad que alguien me explique por qué se lo vende ese banco
cuando es un banco que le produce, le da ingresos para las arcas estatales. Es terrible. Gracias a Pepe Khalil por hacernos ese comentario o decirnos por qué los bancos privados no generan utilidades, por qué los bancos privados también deberían de apoyar o aportar también, no solamente porque ellos generan tantas utilidades todos los años, también deben de crear productos de créditos que sean mucho más, a más bajo costo para que se reactive la economía del país. Dar créditos de $5,000 al 5% como lo intenta hacer el Estado que no tiene plata. Gustavo. Muy bien, Jaime. En todo caso, no sé si tengamos algo más que comentar respecto a las noticias de hoy. Estaba leyendo hace un momento que ya hay informes del municipio de Quito en el que se generan algunas fisuras en algunos sectores, algunos barrios cerca de Machachi en Quito, pero que no representan mayor peligro para la población luego de haber recibido en el Cantón Quito 2 temblores fuertes el día de hoy a las 7 de la mañana aproximadamente. Bueno, Gustavo, nos vamos. Si Dios lo permite, estaremos mañana con usted. Bueno, creo que se despidió ya el invitado. Gracias, John, por haber estado aquí en este espacio. Muchas gracias, Jaime. Espero poder contar con la invitación en un futuro. Muchas gracias, Gustavo, también. Y gracias a todas las personas. Estamos prestos a escucharlos. Estamos abiertos a toda propuesta que quieran hacernos llegar. Pueden hacernos llegar a través de las redes sociales, que son Pachacuti Guayas Oficial, o a través de las cuentas propias, John Fabre 2021. Y si quieren poder reunirse con nosotros para proponernos, ya tenemos los sectores con mi compañero David Insúa, que es del sector cinematográfico, con la compañera Mafer Albán, que tiene bastantes dudas e inconvenientes con los nuevos impuestos que se dan a las plataformas digitales. Entonces, estamos aquí prestos y abiertos a todos a solventar las necesidades y sobre todo a trabajar por ustedes. Estamos también próximamente a abrir una organización para la defensa del trabajador informal. Contamos ya con 60 canillitas que son del Comité de Voceadores de Loterías y Periódicos y Anexos del Guayas que están siendo respaldados por nosotros. Gracias a John Fabre, candidato asambleísta por el Distrito 2 de Pachacutic.